un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, ya estamos, ustedes ya van a poder verlo, estamos con François Pousset, ingeniero comercial, creador de contenido y empresario destacado por la revista Forbes Chile en 2024 como uno de los top creators de Latinoamérica. Es reconocido por fundar Emprendedor Chile, una plataforma multimedia dedicada justamente a democratizar la educación sobre los negocios y a mostrar distintos emprendimientos, así que tenemos mucho en común también. François Pousset, bienvenido a Esa es la idea. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y poder aportar dentro de lo que pueda. Oye, ¿cómo comienza primero que todo tu interés por el emprendimiento? Porque, claro, tú entras una carrera en la universidad, pero luego sigues tu camino también en el emprendimiento y luego mostrando emprendimiento. Entonces ha sido una línea larga. ¿Dónde empieza ese bichito por emprender? Sí, mira, la verdad es que la historia es bien larga, me encantaría tener el tiempo para contarla, pero siempre tuve el bichito, siempre, desde que era pequeño. Siempre supe que en algún minuto de mi vida quería tener una empresa, quería tener un negocio, quería hacer cosas. Siempre me gustó como la venta. Entré a estudiar ingeniería comercial en esa búsqueda de qué hacer. Mi objetivo era salir de la universidad y partir con mi negocio, pero no se dio principalmente porque no se me ocurrió qué hacer. Yo tampoco quería hacer como cualquier negocio simplemente por hacerlo. Yo quería hacer algo diferente, algo que fuera entretenido, algo que realmente me motivara a levantarme de la cama todos los días por ese negocio. Y me empleé, entré a trabajar al mundo del vino. Uh-huh. Estuve exportando vinos durante 7 años, que fue una tremenda experiencia. Me tocó viajar muchísimo, me tocó tener reuniones, por ejemplo, en Estados Unidos con importadoras, con un equipo de no sé cuántas personas en inglés, que yo en ese minuto tampoco me manejaba mucho en inglés. Entonces fue súper positivo para ganar confianza en mí. Hasta que el 2018 partí con Float, junto con un socio, que es un centro de flotación. Y ahí también empezó este proyecto del canal de YouTube, que siempre tuve esta idea. O sea, yo pensaba, si yo tuve la posibilidad de estudiar ingeniería comercial en una buena universidad y aún así me costó mucho armar mi negocio, ¿qué hay para el resto de la gente que no tuvo esa misma posibilidad? Entonces, crear este canal de YouTube fue de alguna manera devolverle un poco a la gente lo que yo estaba aprendiendo, porque ya Float despegó rápidamente. Entonces, con ese conocimiento y con esa confianza dije, puedo sentarme de igual a igual con cualquier empresario y hacerle todas las preguntas que a mí me habría gustado hacer antes de partir mi negocio. Así que así parte. Oye, François, y claro, hoy día esa plataforma, además de entregar consejos o, como decíamos, de democratizar la educación en torno a los negocios, muestra emprendimientos que no son los que probablemente están en las portadas de los diarios de negocios, en fin. ¿Cómo das ese salto también para querer mostrar eso que se está haciendo en Chile en el emprendimiento? Sí, bueno, fueron varias cosas, pero me di cuenta también que había muchos emprendimientos que no estaban teniendo visibilidad, muchos emprendimientos con tremendas historias, con temas muy interesantes que sabía que a la gente le iba a gustar mirarlo. Una vez hice una entrevista a Orfi, que ella es una costurera, por ejemplo, que está en el mall que está justo debajo de la Pumanque, el Caracol que está justo debajo de la Pumanque, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el centro comercial? Y ese video se viralizó por su historia, porque una historia muy, muy sencilla. De hecho, yo entré a ese centro comercial buscando como alguien a quien entrevistar. Ajá. Y iba subiendo por el Caracol y de repente como que la vi a ella solita, sentada. Le toqué la puerta, le pregunté si este era su taller y le pregunté si le podía hacer una entrevista y así fue. Y ahí cada vez que publicaba una historia similar, sentía que tenía mucho más impacto que de repente la entrevista a la startup que había levantado muchos millones de dólares. Claro. Y ahí también me hizo como un clic. Dije, ¿qué es realmente lo que la gente quiere ver? ¿Qué es lo que realmente la gente quiere escuchar? Pero más allá de eso, ¿con qué se inspira la gente? Como, ¿qué contenido realmente va a hacer que le genere algo positivo a la persona que lo está viendo a través del teléfono? Porque también me pasa mucho que a través de las redes sociales
aparece de todo, ¿cierto? Hay mucha basura en las redes sociales, mucho contenido que realmente no aporta en nada, Claro. y desaporta incluso. Entonces, también pensaba cómo poder hacer algo diferente que genere algo positivo a la sociedad. Entonces, bueno, ya llevo varios años con esto, desde que partí el canal de YouTube hasta ahora. Bueno, el canal de YouTube partió en 2020, a principios del 2020. Entonces, solo en YouTube tengo más de 300 entrevistas largas y, bueno, más todo lo que hago en el resto de las redes sociales. Oye, François, ¿qué crees que has aprendido? Porque, bueno, tú en el fondo pasaste por la universidad con todo lo que ello implica de aprender sobre negocios, estudiando ingeniería comercial, pero también tienes la experiencia de haber tenido esta gran cantidad de entrevistas, ¿no? Con emprendedores que están ahí todos los días, digamos, tratando de levantar su negocio. ¿Qué aprendiste en ese camino sobre el emprendimiento? La clave del éxito. Claro. Sí, mira, muchos me preguntan eso, como cuáles son los mejores consejos de repente que me han dado en la entrevista o qué es que he aprendido de todas las personas que he entrevistado. Y yo te diría que el denominador común de la gente que le va súper bien es gente muy apasionada, es gente que en cierto punto un poco loca con su idea. Y yo lo entiendo perfectamente porque yo también soy así. O sea, uno como que se obsesiona de querer hacer algo, de querer lograr algo, hasta que lo logras. Yo estoy convencido que todo se puede lograr en la vida, todo. O sea, si uno se lo propone, uno puede lograrlo todo. Pero claro, para lograrlo todo hay que trabajar duro, incansablemente, día a día, sin parar. Uno va a sufrir mucho, lo va a pasar mal, pero vas a llegar. Y siento que la gran mayoría de las personas que he entrevistado, si es que no todas las personas que he entrevistado, tienen eso. Tienen como ese bichito interno que lo pueden pasar mal durante 5 años, pero llegan al destino. Es como por decirte, me propongo a correr una maratón, nunca he corrido una maratón, no estoy preparado para correr la maratón, y la voy a correr, no solo voy a empezar la maratón, la voy a terminar, quizá voy a llegar lesionado, pero la voy a terminar. Quizá me voy a demorar 5 días en llegar a la meta, pero lo voy a lograr. Y creo que esa es la clave al final, porque más allá de hablar de plan de negocio, hablar de flujo de caja, hablar de métricas y un montón de temas que generalmente ni siquiera me gusta mucho hablar de esos temas porque no quiero asustar a la gente que no tiene esos conocimientos. Para mí lo más importante es que la gente sepa que si quieren armar un negocio, si quieren que les vaya bien, tienen que tener esa motivación interna, ese sueño interno que aunque no sepan nada de en qué negocio se están metiendo o no sepan nada de negocio, que si se lo proponen, lo van a lograr. Van a tener muchas dudas, muchos miedos, pero en el camino van a ir resolviendo todas esas dudas y van a ir pasando esos miedos. Oye, François, en ese camino, claro, uno va a tener probablemente una buena idea, va a tener que tener ese motor de seguir avanzando, pero en esta mirada, ¿qué diagnóstico haces de lo que hace falta hoy día para que más emprendimientos en Chile sean exitosos o puedan recorrer un camino con menos vallas, si tú quieres? Yo creo que en Chile tenemos condiciones muy favorables para emprender. Es como ese dicho de que el pasto del vecino siempre es más verde. Siempre como que nos tiramos para abajo, como que pensamos que Chile no es un buen país para emprender, que es mejor emprender en otros países. Pero todo lo que he escuchado con todas las personas que he hablado, finalmente Chile es un lugar muy privilegiado para emprender. O sea, están todas las condiciones para emprender. Tenemos instituciones como Corfo, como Cercotec, que te apoyan con el emprendimiento. Que en otros países no existe. O sea, en otros países, hay muchos países donde no tienes la capacidad de postular un fondo y tener un capital para iniciar tu negocio. Que ese es un camino, que ese es otro tema, que muchas personas me dicen, oye, es que no tengo plata para empezar un negocio. Claro. Y obviamente que si uno quiere empezar una minera de un día para otro, necesita un montón de plata, pero hay una gran cantidad de negocios que uno puede partir ahora ya sin capital. Entonces eso también es importante. Yo creo que lo más importante es que como chilenos nos apoyemos. Porque en Chile pasa mucho que está como chaqueteo de que si te va mal, si tratas de hacer un negocio y te va mal, la gente te mira mal y como que te ponen una cruz. O te hacen bullying o se van a reír de ti.
como que no está ese respeto al fracaso. En otros países como Estados Unidos eso lo tienen súper bien. Fracasar está bien en Estados Unidos. De hecho, hasta casi que te miran de manera positiva porque fracasaste, porque saben que ese fracaso trae un aprendizaje que vale oro. Entonces yo creo que en Chile no hay excusas para emprender. Están todas las condiciones. Lo más importante es comenzar de a poco e ir mejorando en el camino. Y seguramente hay muchas personas escuchando que están empezando un negocio, un emprendimiento y que les gustaría saber por dónde comenzar, ¿no? ¿Cuál es ese primer paso para este camino que uno entiende que es largo, que puede ser sinuoso, donde va a haber fracaso y que también es bueno que lo digas porque acá lo comentamos harto? ¿Cuál es ese primer paso para ti, para alguien que está empezando un negocio a lo mejor chiquito con el que va a sacar a su familia adelante, ¿no? Sí, yo creo que un buen consejo es hacer cualquier cosa. Partir haciendo cualquier cosa. Porque emprender con la idea millonaria, emprender con la idea de tu vida, es muy difícil. Es muy difícil como decir, ya, voy a emprender y que se te ocurra inmediatamente una idea tan buena que dices, esto va a ser un buen negocio. Yo creo que lo más importante es empezar haciendo algo. Empezar, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de, no sé, vender huevos, vender pollo, vender salmón traído de, qué sé yo, Puerto Montt. Ojalá algo que no se encuentre fácilmente en el supermercado, que haya un poco de diferenciación. Y lo más fácil hoy día es venderle a tu comunidad. A tu comunidad me refiero, por ejemplo, si vives en un edificio y te trajiste huevos del campo, de un lugar especial, son huevos y son ricos, por supuesto, tienen que ser bueno el producto, empieza a venderle a tus vecinos. Haz la prueba, haz el ejercicio, porque pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que te das cuenta que no te gusta en absoluto esto, pero al menos hiciste el intento. Y sea lo que sea que vendas, vas a aprender un montón de cosas. Vas a superar muchos miedos. Vas a perder de partida ese miedo como al ridículo, ese miedo como de salir a vender algo o perderle el miedo al rechazo, que a mí también me pasó, o sea, de las primeras ventas que uno trata de vender algo y que te dicen no y que incluso te miran mal, uno se siente mal. Ah, claro. Entonces, siento que es importante como tratar de vender cualquier cosa para partir, para perder ese miedo y también como para ir entendiendo la dinámica de los negocios. Y con ese aprendizaje, una vez que, no sé, ya vendiendo durante varias semanas, ya tienes un par de clientes, ese aprendizaje después te sirve para la siguiente idea de negocio. Y cada idea de negocio que uno va teniendo, cada intento que va teniendo, te va entregando algo. A mí me pasó. O sea, yo he hecho un montón de negocios enanos, o sea, que no son insignificantes, por así decirlo. Pero de cada intento he aprendido cosas muy valiosas que después me sirvieron en lo que hice a continuación. Pero lo más importante es partir, no pensarla tanto y tener una visión como de largo plazo. Lo que estoy haciendo hoy día lo estoy haciendo para aprender. Ahí está la conversación con François Pousset, fundador de Emprendedor Chile, contándonos parte de su historia y también lo que ha aprendido en este camino del emprendimiento. François, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. El sonido que se genera al abrir una lata de refresco puede ser, independiente de su contenido, un efecto Pavlov, ¿no? Te transporta a otros lugares, te anticipa el sabor que viene, en fin. Hoy hablaremos de esos primeros sonidos del uso de la lata para estos fines. En 1938, la bebida de jengibre Clicquot Club, del tipo Ginger Ale, incorporó la lata a las gaseosas con no pocos desafíos técnicos. La lata ya se usaba para alimentos desde el siglo XIX y para la cerveza desde 1930 aproximadamente. Pero la soda y el ácido cítrico y carbónico de las bebidas corroía el metal y evidentemente echaba a perder el sabor. Además, la carbonatación generaba al interior de la lata mucha más presión que la cerveza, por lo que literalmente explotaban. Al rescate del sabor llegó la empresa metalúrgica que desarrolló un revestimiento interno de plástico o cera que separaba el líquido del metal. Aún así, la lata no reemplazó al vidrio hasta los años 60, cuando Pepsi y Coca-Cola lo masificaron. Lo último en afianzarse fue la forma de abrirla. Al inicio, la lata era
cónica y tenía una especie de tapa de botella. Luego, en 1959, se le puso una anilla que se desprendía y recién en 1975 se patentó el actual sistema de una lengüeta que empuja una pestaña hacia el interior sin que ésta se desprenda de la lata. Llenar la lata no es magia. Llega la lata sin tapa, se rellena el líquido a alta velocidad y más veloz aún cae el disco de metal de la tapa y un sellado hermético que no necesita pegamento ni soldadura para terminar con el sonido del que hablábamos. Ese mismo. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. Y nos vamos a Rapa Nui porque el hospital de Angaroa en Rapa Nui implementó el sistema HIS Eloísa de Rayen Salud en 2 meses, logrando su primera ficha clínica electrónica integrada y conectada en tiempo real con la red pública de Chile. Súper interesante avance en innovación y en salud digital y por eso queremos conversar con Juan Pacomio, que es el director del hospital de Angaroa, que ya está en línea con nosotros. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, Emilia, ¿cómo están por allá? Todo bien, muchas gracias por conectarse con nosotros para hablar de innovación desde Rapa Nui. Es muy interesante porque además es innovación en salud y eso evidentemente que siempre es una buena noticia. ¿Qué significa hoy día para ustedes esta conexión, ¿no? Con esta ficha clínica electrónica integrada que además conecta todos estos datos a la red pública chilena? Y mira, yo creo que hay 2 temas importantes acá. Uno, primero, hacerle honor a tu programa en buenas ideas, o esa es la idea. Y lo otro, hacerse cargo también de un poco de las brechas que existen en un territorio como este. Este es un territorio que está muy aislado desde el punto de vista geográfico. La posición de Chile tricontinental tiene que ver precisamente con este pedazo de territorio que nosotros tenemos acá, que es Rapa Nui, que corresponde a la parte oceánica. Y eso quiere decir de que está a 4.000 kilómetros de Chile continental. Entonces, implementar acciones tecnológicas asociadas a este territorio ha sido un poco complejo. La conectividad que existe en la isla, para la gente que conoce la isla, se van a dar cuenta en el fondo que no es la mejor, tanto en señal de teléfono como en la parte de internet. Entonces el primer desafío era realmente poder tener algún tipo de ancho de banda que nos permitiera poder conectarnos con el continente. Esto es algo súper importante porque la trazabilidad en la atención tiene que ser en todo el territorio continental y en todo el territorio insular. Eso quiere decir de que la ficha electrónica o los datos del paciente debiesen estar disponibles, ojalá, en el centro de atención que tú puedas estar. Y en ese sentido, uno de los desafíos era primero poder mejorar la conectividad y segundo, poder implementar algún tipo de ficha electrónica que nos permitiera manejar los datos del paciente ya desde el punto de vista un poco más tecnológico. Y eso es precisamente la respuesta que hoy día tenemos con el HIS de Eloísa de Rayen Salud acá en el territorio insular. Y en ese sentido, este fue un trabajo que yo me imagino que por todo lo que estás ahí detallando, ¿no? Tenía muchos desafíos. ¿Costó mucho implementar este tipo de tecnología? Exactamente, este es un trabajo que se viene haciendo no desde ahora, sino que llevamos hartos años ya trabajando. En esto hay un proceso de colaboración tanto del Ministerio de Salud, que en el fondo quien te implementa la acción principal, primero, por ejemplo, de tener un ancho de banda a través de una internet satelital, en este caso un tipo Starlink. Pero segundo, también tener la seguridad necesaria, por ejemplo, asociado a los cortafuegos que tiene que tener el sistema. Claro. El Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quien nos autoriza en el fondo y que nos ayuda a la implementación no solamente de la ficha, sino de probar un tipo de ficha electrónica que sea pertinente para nuestro territorio. Este es un hospital de baja complejidad, pero que tiene varios procesos asociados a un hospital que son de mediana y de alta. Nosotros tenemos acá servicios de urgencia, atención primaria, pabellones, hospitalizados con camas críticas. Entonces necesitaba un tipo de ficha que sirviera para un tipo de hospital que en el fondo no existe como infraestructura en el continente. Tal como sabes tú, la atención primaria está separada de los hospitales, la atención secundaria está separada también de la atención primaria. Entonces lo que necesitábamos consolidar acá era un sistema que nos permitiera dar respuesta a todas las prestaciones que nosotros hacemos. Entonces, efectivamente, como tú dices, este es un proceso, un camino que hemos trabajado no solamente en estos 2 meses, sino que llevamos hartos años implementando. Juan, ¿cuáles son los beneficios que tiene esta ficha electrónica, digamos, integrada tanto para el sistema de salud como para los pacientes que eventualmente van a tener estos datos disponibles en la red de salud pública?
Primero, la trazabilidad de la información. Eso quiere decir de que con la interoperabilidad que puedan existir en otros sistemas, el paciente o el usuario que yo tengo que trasladar al continente va a ser capaz, el médico allá, el profesional allá, de poder ver los datos que nosotros tenemos con respecto a este paciente, evitando tener que primero imprimir tanta papelería. Claro. Por lo tanto, también es súper consciente con el medio ambiente. Segundo, la disponibilidad de los datos en un sistema informático que es de portabilidad del paciente. Él lo puede llevar para todos lados. Pero también, y que es muy importante, es el evitar la pérdida de información, porque siempre va a estar contenida en un sistema. Porque hasta ahora uno puede entender entonces, Juan, que esta información, si bien estaba, digamos, en el hospital, no era posible conectarla con el resto de los recintos de salud, y me imagino que mucho de eso también se hacía en papel. Todo era en papel. No mucho de eso, todo era en papel. Entonces, nosotros tenemos una red de atención muy potente, muy importante, que es la del Servicio Metropolitano Oriente, donde hay muchos institutos de referencia, que es donde nosotros derivamos a nuestros pacientes cuando necesitan una atención de mayor complejidad. Entonces, imagínate lo que significa un traslado de un paciente desde la isla, donde tiene que llevar una carpeta de papeles al hospital para que el médico pueda estar leyendo. Entonces, hoy día este sistema lo que te permite en el fondo es buscar una atención puntual, cuál es la razón, los exámenes imaginológicos, los exámenes de sangre, y eso permite en el fondo no solamente una mejor atención en la calidad, sino que también una atención más segura y oportuna. Oye, es súper importante, de repente, claro, uno piensa en la innovación y está pensando en grandes cambios tecnológicos, pero acá es una acción súper puntual de salud digital que puede generar un impacto tremendo. ¿Qué otro tipo de innovación se han incorporado en Rapa Nui o qué tipo de innovación esperarían además que llegara para poder agilizar trámites o entregar una salud, digamos, más actualizada también en términos de innovación? Mira, creo que la pregunta no solamente tiene que ver con el área de salud, sino que esto nos permite también haber explorado una respuesta a una brecha grande que tiene que ver con la isla en general, que es la oportunidad de poder implementar un sistema tecnológico, claro, desde el punto de vista de la innovación para nosotros. La ficha electrónica es una ficha que existe hace años en el continente y en el mundo, pero para nosotros es súper innovador, precisamente por lo que hablábamos al principio del tema de conectividad. Entonces, hoy día lo que tú demostraste es que en la isla funcionan estos sistemas. Creo que este sistema nos permite a nosotros abrir la puerta para distintos tipos de tecnologías que puedan ser implementadas a nivel isla. No solamente desde el punto de vista salud, sino que para las otras áreas asociadas, por ejemplo, al tema del turismo, de la arquitectura, de la antropología, de la arqueología. Pero desde el punto de vista de salud, lo que nos permite en el fondo es hoy día poder acceder a algunos tipos de sistemas que hagan más eficientes la dación de horas. Y en ese sentido, evitar que el paciente tenga que venir muy temprano en la mañana o evitar las colas que se puedan producir, o una mejor gestión y coordinación, planificación y diseño del tema de las horas. Claro, claro. Juan, y además, cada vez que se introduce algún tipo de innovación en cualquier tipo de institución, hay que también capacitar al personal para que pueda utilizarla, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso también en el Hospital de Angaroa? Creo que muy positivo. Llamó la atención de que el proceso de implementación de la ficha clínica se haya hecho en muy poquito tiempo. En un mes ya estaba el equipo capacitado, en 2 meses tenemos hoy día trabajando con las mejoras que hay que hacer, propósito de que tiene que ser pertinente para nuestro territorio. Claro. Precisamente también ha sido un desafío para la empresa, porque la empresa en el fondo lo que tenía instalado distintos tipos de módulos en distintos tipos de hospitales, de mediana, de baja, etc. Hoy día, al tener todos los procesos acá, lo que hay que hacer es que el tipo de ficha sea pertinente para nuestro territorio y para nuestro hospital. Pero tenemos también funcionarios, usuarios que han hecho que el proceso sea muy oportuno, muy rápido, con mucha disposición, con mucho compromiso, en que entiendan de que este es un proceso para nuestra comunidad y para todos los usuarios. Juan, ¿cómo llegaron a conectarse con este servicio, ¿no?, de software que en el fondo es el que puede implementar esta ficha electrónica, que es Rayen Salud, para poder hacer esta implementación y todo este trabajo en conjunto? Eso es lo que conversamos un ratito. Es un proceso que no es de ayer, que no es de hace 2 meses, sino que llevamos años viendo algún tipo de sistema que sea más pertinente para nuestro hospital. El Servicio Metropolitano Oriente en ese contexto tiene distintos tipos de proveedores, que lo que le permite es que
ver cuál es la ficha más oportuna para nuestro tipo de hospital. Tuvimos unos hartos meses probando que el tipo de sistema sea acorde a las necesidades que nosotros teníamos, y en base a eso ya empezaron conversaciones entre el Servicio Metropolitano Oriente, las empresas y los procesos correspondientes. Perfecto, y me imagino que ya evidentemente se han visto los resultados de incorporar esta innovación. Hay otras ideas en las que hoy día estén trabajando justamente, tú ya lo decías, ¿no? Toda la tecnología y en definitiva la conectividad que se tuvo que implementar para poder dar este paso ya abre las puertas para seguir haciendo otras cosas. Sí, dentro de los desafíos, por ejemplo, la implementación de un gestor de filas, de otros tipos de tecnologías que sean acordes a que la gente pueda acceder a su ficha o que pueda acceder a horas desde su celular. Ver también cómo va el tema de conectividad a nivel isla, la posibilidad de que se puedan abrir las fichas en otros espacios que no sean el hospital. Esto nos permite también, por ejemplo, llegar a ferias de salud en contextos más rurales, en contextos que sean extra hospitalarios, en donde podemos hacer atención a las personas sin tener que contar con una ficha en papel, sino que el registro directo desde el computador a su ficha. Claro, el cambio es importante y viene justamente de la mano de la innovación y de la salud digital, que es lo que hemos conversado a esta hora con Juan Pacomio, director del Hospital Angaroa, contándonos más sobre la implementación de este sistema, de esta ficha clínica electrónica integrada que permite dar un paso importante en términos de salud digital. Juan, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por interesarse en nuestro territorio y en lo que hemos implementado. Que esté muy bien. Y Orán. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.